Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días. La verdad, estoy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes y poder compartir una vez más de su palabra. Espero que estén bien. No sé dónde nos están escuchando, pero sé que todos aquellos que nos escuchan, Dios habla a través de la radio, porque algo que he aprendido es este lema que tiene la radio Busco en Ti: donde estás no es el final, y si no es el final, muchas veces hemos estado queriendo ver qué es lo que procede, qué es lo que tenemos que hacer. Pues Dios es probable que hoy, como todos los días, te hable a través de su hermosa palabra, a través de cada uno de los que Dios ha puesto en nuestro corazón, compartir la palabra en la radio Busco en Ti. Y doy gracias a Dios por ello. Así como de la misma manera doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos escucha. No sé, el tema de hoy se llama Quiero hacer lo correcto. No sé cuántos de ustedes batallan con querer hacer lo correcto, ¿verdad? En mi caso, batallo mucho, llevo muchos años, tengo 32 años de casada y sigo batallando con una cosa. Le pido a mi esposo que ponga cuando se cepilla los dientes la pasta en su lugar y no lo hace. Y cada mañana es la misma batalla. También batallo todos los domingos antes de irme a la iglesia, batallo con cada uno de mi familia, queriendo que dejen todo muy limpio antes de ir. Y en vez de empezar con un nuevo gozo y alegría, empiezo, lo primero que hago, en vez de decir buenos días familia, es dejen todo limpio. No quiero esto, no quiero lo otro. Batallo con esto y siempre le he dicho al Señor, quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Despierto con las ganas de decir, hoy no voy no a discutir, sino no voy a quejarme con nadie, voy a tratar de dejar que ellos lo hagan. Y no, al parecer despierto y sonrío y voy a decir buenos días y veo que en la cocina ya dejaron trastes y no los han recogido, o veo que antes de irnos no han tendido su cama, y entra en mí esa batalla de que digo, es que no puedo controlar esto, no puedo controlar esta naturaleza que hay dentro de mí, y hay enojo, ¿no? Hace unos días batallé con algo que también me di cuenta que pues es algo incorrecto, es un pecado, ¿no? Porque todas estas cosas, cuando tú llegas a lo que dice Gálatas, ¿no? Pero cuando tú llegas a ese de una discusión donde no hay armonía, empieza a haber esa ira y llega a haber problema, ¿verdad? Tú te puedes enojar, pero cuando pecas es cuando te aireas, ¿no? Entonces, todas estas cosas a veces son con las que batallo. No sé con qué estás batallando tú, ¿verdad? Cuáles son las cosas con las que tú batallas, pero me doy cuenta que el pecado, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, aún siendo en Cristo, hay esa batalla que dices, no quiero hacer esto, pero lo hago, ¿no? Y les comentaba que en el transcurso de la semana me pidieron que hiciera un favor, y la realidad es que caí en un pecado porque en vez de decir, no tenía ganas de hacerlo, no quería hacerlo, pero la culpa de que como una hija de Dios, como una cristiana, tenía la obligación de hacerlo. eh, Eso es lo que yo sentía, ¿no? Entonces, yo sentía decirle que tenía que decir sí, pero dije no. Y al decir no, tuve que decir una mentira, y no hay mentira que sea buena ni mentira piadosa. Y lo que dije es que no podía, pero la realidad es que no quería.
Y eso me hizo darme cuenta otra vez que las cosas que no quiero hacer, las hago. Y yo le preguntaba en mi tiempo de oración, Señor, parece que estoy como Pablo cuando habla en Romanos 7:15 y lo que no quiero hacer lo hago, lo que quiero hacer no lo hago. Como cuando tengo muchos deseos de estar en ayuno y no ayuno. ¿Por qué? Si tengo el deseo, ¿por qué no lo hago? Si es un deseo bueno, ¿verdad? ¿Por qué siempre busco hacer lo malo y no lo bueno? Y entonces por eso es que está este tema, ¿no? Quiero hacer lo correcto. Y vamos a empezar con Romanos 7:15 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Parecería como cuando lo leí en esta versión, como si nos estuviéramos justificando, ¿no? De que cuando llegamos a hacer las cosas que están mal y sabemos que están mal, porque aquí dice, estoy de acuerdo que la ley es buena, estoy de acuerdo, ¿para qué nos sirve la ley? La ley nos sirve para saber qué es lo que está incorrecto, qué es lo que está en pecado, ¿no? Y si nosotros sabemos conscientemente que es un pecado lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? Y más aún siendo cristianos, si nosotros sabemos que esto, por ejemplo, yo les dije, yo sé que está mal la mentira, ¿por qué lo hice? Y me di cuenta que todo tiene que ver desde la raíz, aquello que no confrontar, el no poder decir no cuando no quiero, el sentir esa culpa, que la culpa no viene de Dios. Entonces, esa naturaleza, nosotros, algo importante que yo vi porque decía, en cambio hago lo que odio. O sea, no sé ustedes, quizás cuando van en el tránsito, llega alguien y se les mete y quizás le gritan y no se quieren enojar, pero lo hicieron. Y la palabra dice que debemos de ser en mansedumbre, de tener templanza, quizás cuando están en una fila esperando, ya es mucha gente, se mete alguien y ya no hay paciencia. Y hay impaciencia en vez de la paciencia, en vez de esos frutos que debe de haber en nosotros como cristianos, estamos batallando con todas esas cosas que es lo contrario. Y esto me hizo ver que y recordar, como dice, ahora si lo que hago no es realmente lo que está dentro de mí, ese mal, el pecado que vive en mí. Y esto me hizo notar que no quiere decir que un cristiano, no estoy diciendo que un cristiano no es tentado, porque nosotros somos tentados al pecado por nuestra naturaleza. Cuando Adán pecó, entró el pecado, dio a la muerte y ya hubo una naturaleza pecaminosa por la cual nosotros batallamos. Pero también la palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y ahora ya todo es nuevo. Pero la realidad es que en este mundo donde estamos nosotros enfrentamos con muchas cosas, muchas batallas, con esa naturaleza que está dentro de nosotros y que eso me impulsa que es necesario cada día vencer esta naturaleza pecaminosa. Aquí Pablo hablaba cuando escribía la carta a los romanos, Pablo hablaba de esa naturaleza. Muchos dicen que él aún no todavía era
había aceptado al Señor, pero ya había aceptado al Señor, pero él también reconoce, y creo que uno de los puntos importantes es que debemos de reconocer de que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa y que todos los días el pecado está al acecho. Es la manera en la que trabaja el enemigo estando al acecho, queriendo contaminar nuestras mentes, porque aquí dice, todo está en la mente, porque no lo quiero hacer y lo que quiero hacer, no lo hago. Yo decía, Señor, tu palabra dice esto, yo tengo que hacerlo, tengo que ayudar, pero no lo hago. ¿Por qué? ¿No? O a veces decimos, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que leer la palabra, pero llega esa carne, esa naturaleza y dices, tengo flojera, estoy desanimada, mañana lo hago. Y lo que tú quieres hacer, no lo haces. Y lo que no quieres hacer, eso es lo que haces. Cómo es esta lucha de cómo hacer lo correcto, ¿verdad? Y volvemos a que esa naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado te corrompe, el pecado, si no estás atento de esto, abre puertas para que entre ese pecado y entonces, en vez de vivir y hacer lo correcto, entramos en esta guerra, en esta batalla. Contra la carne y contra el espíritu, ¿verdad? Escuchaba el otro día una prédica, ya tiene tiempo, y lo recordé ahorita, que decía que en la antigüedad un medio donde hacían aquellos que cometían algún pecado, una de las leyes que ellos hacían era que aquellos que habían cometido el pecado les ponían en la cárcel a cuerpos ya muertos, los ponían detrás de sus espaldas y los amarraban. Estos cuerpos ya estaban putrefactos, así se dice, ¿verdad? Bueno, ya estaban apestados, ya estaban con mal olor, ya estaban infectados y los ponían detrás de ellos como para que cargaran ese mismo pecado con el pecado que ellos habían cometido. Y entonces, conforme iba pasando el tiempo, pues como estaban tan unidos, por pues una sentencia, una manera de sentencia era eso, ¿no? Que pagaran a través del pecado de otra persona y esa misma unión que estaba apestado, pues apestaba, corrompía la carne de la persona que estaba bien y se infectaba y con el tiempo pues moría porque no era tratada esa infección y entonces moría. Y esto me impactó, yo quise buscar en internet si esto había existido y no encontré caso alguno, encontraba que los metían en costales con animales para que se contaminaran, pero no esto. Pero más sin embargo me di cuenta que así es el pecado, así es el pecado en nosotros que nos corrompe, que nos ensucia, que nos contamina, que nos hace que moramos. Cuando hay pecado morimos y ya no podemos vivir porque ese pecado nos contamina. Nosotros los que creemos en Cristo tenemos que tener esa nueva naturaleza y tenemos que ir en contracorriente, ¿verdad? Porque en el mundo pues siempre va a estar este pecado, ¿no? En todas las cosas. Entonces creo que lo primero que tenemos que reconocer para cuando queremos hacer lo correcto y no lo hacemos, es que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, estar conscientes de que nosotros venimos de esa naturaleza. Claro que nosotros es una línea delgada, en Cristo nuevas criaturas somos y esa naturaleza pecaminosa la quita en Cristo, pero también sabemos que batallamos con esto. ¿Y por qué batallamos con esto? Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver. Y dice en Romanos 7, del 22 al 23, en la NTV, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esta es una guerra, una batalla que tenemos entre lo carnal y lo espiritual, ¿no? Como yo les decía, entre hacer lo correcto, pero no hacerlo, ¿verdad?
a lo que no queremos hacer. Aquí la diferencia que hay entre una persona que tiene a Cristo y una que no, es que aun cuando nosotros llegamos con nuestra mente a pensar alguna cosa, hacer, el Espíritu nos mueve y nos dice lo que tú estás haciendo está mal. Estamos conscientes que lo que hacemos está mal. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen a Dios en su corazón? Si nosotros a veces estamos en esta titubeando, que no deberíamos de titubear, pero estamos enfrentando esta batalla, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen a Dios en su corazón? Ellos no temerían a pecar porque para ellos es un hábito normal, para ellos sería algo que es algo que ya está y que no lo encuentran, no tienen conciencia de ese pecado. Esto me hizo ver, como les estoy diciendo, cuál mal me sentí el saber que 30 años y batallando con que algo insignificante, mi esposo no pone la pasta de dientes en su lugar. Qué triste que sea así, ¿verdad? El Señor habló fuertemente a mi corazón y me dijo, si por algo insignificante no estás tomando el control de tu carne, ¿qué va a pasar con otras cosas? Me di cuenta que es como, escuché un día como si dos perros estuvieran, ¿no? Dos perros que estuvieran en una jaula y los quisieran una pelea de perros, ¿verdad? Que los sacaran, abrieran la jaula para que pelearan. ¿Quién va a ganar? Va a ganar aquel perro que se alimente más, el perro que esté más nutrido, porque si un perro está desnutrido y está con uno que está nutrido, pues ¿quién ganará? Ganará el que está nutrido, ¿verdad? Y esto habló a mi corazón porque cuando nosotros, esta guerra, esta lucha, estas dos leyes de la que habla, que es el interior que está dentro de mí, porque en la Reina Valera dice, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente, contra la mente, que es la que lucha y me tiene cautiva el pecado. O sea, es una ley, esa interior y esa exterior, ¿verdad? El espíritu lucha contra la carne, contra esas cosas pecaminosas, ¿verdad? Yo les decía, este bueno, este interior y esta carne, esto exterior, dice que se pelean. ¿Cómo puede ser si un perro está mejor alimentado que el otro? Cuando nosotros estamos alimentados de la palabra de Dios, vamos a vencer. Vamos a vencer porque el Señor a través de su Espíritu nos va a fortalecer para poder, el Espíritu Santo nos va a guiar, redarguir, instruir para hacer lo correcto. Aunque venga en la mente, nosotros vamos a hacer bien en la mente, pero la batalla la vamos a dejar atrás. Y entonces vamos a pelear con lo correcto que Dios nos dice que vamos a hacer, no con la carne, sino con el espíritu. Pero cuando estamos anímicos, como ese perro que le dice que no estamos bien alimentados de la palabra, nuestro alimento es la palabra de Dios, entonces vamos a tener una anemia espiritual, no vamos a estar llenos de ese espíritu que es el que nos va a ayudar a poder enfrentar. Y cuando salgamos a enfrentar el pecado va a ser vencido, porque estamos llenos de la palabra y así esta batalla va a poder ganar aquel que vence, que estamos en Cristo. Nos damos cuenta que con nuestra fuerza no vamos a poder porque siempre va a haber una lucha, pero cuando estamos en Cristo vendrá una naturaleza nueva y regenerada, una naturaleza mejor. Entonces, no podemos pelear con algo si estamos desnutridos. Tenemos que nutrirnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, para poder estar, porque como bien les decimos, el pecado está al acecho. La carne está en todo lo que vemos, en el internet, en las películas, en el mundo, en el trabajo, en todos lados vamos a alimentarnos de lo que vemos y lo que vemos es mucho pecado. Pero por eso es importante que nos alimentemos del espíritu para cuando venga esta batalla entre estas dos cosas, nos demos cuenta que aunque el pecado, la naturaleza pecaminosa estaba en mí, y aunque vuelva a estar, pero hoy nosotros nos encomendamos a Cristo que Él nos ha dado una nueva naturaleza. Dice, por lo tanto, en Romanos 7:14, dice, el problema no es con la ley,
porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano y esclavo del pecado, lo que yo les decía. Entonces, esta lucha es nuestra carne, es esta batalla, pero la podemos corregir y hacer que venzamos con una cosa. ¿Cómo podemos vencer? Aquí mismo en Romanos 7, 24 y 25, el Señor nos dice a través de Pablo cómo podemos vencer esta naturaleza pecaminosa. Y dice, pero antes de eso dice que en 2 de Corintios 7, 17, en Cristo nueva criatura somos y todo es hecho nuevo en Cristo. No podemos solos, con nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos de Cristo para poder vencer esta naturaleza pecaminosa. En Romanos 8, 13 dice, pues si viven obedeciéndola a la carne, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, el poder nos lo da el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a vencer? A través del Espíritu Santo. En Romanos 24, 25 hay la respuesta, ahí tenemos la respuesta. Ahí dice Pablo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Quiero hacer lo correcto. Aquí está la respuesta. ¿Cómo podemos hacer lo correcto y vencer estas cosas? Aunque sabemos que va a haber una batalla, pero la vamos a vencer esta batalla. ¿Cómo? ¿Quién me librará, dice Pablo, de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién nos va a librar? Cuando quiere entrar este pecado en nosotros, esta manera de no querer hacer lo malo, entonces podemos saber que dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta más grande está en Jesucristo nuestro Señor. En la Reina Valera dice en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso tenemos que tener una mente renovada en Cristo, para que yo no digo que no va a venir la tentación. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó. Mas, sin embargo, nosotros sabemos, dice que en todos pecamos, porque no hay ni uno que no haya pecado, ni uno solo. Todos somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Pero en Dios podemos vencer la tentación, podemos vencerla y podemos hacer las cosas diferentes. Ahora, quiero hacer lo correcto? Pues puedo hacer lo correcto. ¿Cómo? A través de vencer toda esa tentación, de vencer toda carne. Y eso va a ser la única manera a través de Jesucristo. Y otra de las maneras que podemos hacerlo es, no podremos vivir una vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Decimos, ya estoy en Cristo, soy salvo y por salvo puedo pecar. No, no podemos pecar. Es una línea bien delgada y tenemos que saber que hay pecados, sí, nos vamos a equivocar, vamos a ser tentados, pero nos tenemos que arrepentir. Aquí decía, estoy consciente que lo que hago no es lo correcto. Entonces, si estoy consciente, sé que hay una lucha dentro de mí. ¿Y cómo la voy a vencer? En Cristo. ¿Cómo voy a vencer la batalla? Alimentándome de la palabra, obedeciendo al Señor, estando en Cristo. La gracia nos da una nueva naturaleza, que es la ley a través del poder del Espíritu para vivir en la victoria. La gracia de Dios. Dios nos da esa naturaleza en victoria para poder vivir y corregir y hacer entonces lo que queremos hacer, ser obedientes a Dios. Cuando estaba viendo todo este tema, veía que había muchas, pues decían algunos que no puede haber pecado en los cristianos porque ya tenemos una nueva naturaleza, ¿no? Y otros decían que pues venimos de una naturaleza pecaminosa y vamos a luchar con esto.
va a ser una de nuestras batallas. Pero la diferencia entre aquellos que conocemos de Dios es que aunque pequemos, porque no hay ni uno destituido, porque pecamos, no hay uno solo bueno, sino lo que va a hacer esa diferencia entre unos es que vamos a tener el conocimiento que lo que estamos haciendo no es correcto y lo vamos a poder vencer a través de Cristo, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder, por nuestra naturaleza. Aunque en el Señor nuevas cosas hay, lo viejo ha pasado, pero es una lucha constante en la que vamos a tener que trabajar y no lo vamos a poder hacer solos, lo vamos a hacer con Cristo, con el Espíritu Santo. Él a través de Él, si Él mismo fue tentado, nosotros, Él sabe que vamos a ser tentados. Por eso nos dijo, pero yo voy a ayudarlos. Él nos va a ayudar. Tenemos que batallar y para no batallar con esa facilidad de caer, Señor, tan fácilmente en el pecado, lo que podemos hacer es nutrirnos, no estar desnutridos, porque entonces va a ser fácil que nos gane la carne. Tenemos que nutrirnos a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa relación que tengamos con Dios para que nuestro ser interior siempre busque vencer a la carne con la mente, porque dice todo en la mente. Yo sé que mi mente es en la que he pecado. No dicen las acciones, dice su mente ha pecado, pero podemos corregir. No, no voy a hacer esto. Yo terminé diciéndoles, yo decía, no, no voy a hacer esto con el favor que me pidieron, pero dije, no. Después recapacité y dije, no, venzo todo aquello que no quiero hacer y voy a hacer lo que debo de hacer. Y dije, sí, vamos a batallar siempre porque es nuestra naturaleza, pero en Cristo ya somos nuevos. Nuestra naturaleza es renovada. En Él nos dará nuevas fuerzas para poder vencer estas batallas que tendemos con estas dos luchas, como decía, pero amo la ley de Dios porque yo amo la ley de Dios. Nosotros como cristianos amamos la ley de Dios. Con todo nuestro corazón anhelamos hacer lo correcto delante de Dios, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. La batalla casi siempre para nosotros los cristianos está en la mente, en el poder que me esclaviza pecando todavía dentro de mí, pero está en la mente. Pero hoy decidimos accionar haciendo diferente las cosas. ¿Y cómo lo vamos a poder? La única manera es venciendo a través, como dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado? La gracia de Dios. Es Dios. A través, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Salvador. La respuesta está en Él. Así que si tú, así como yo, a veces has dicho, realmente no me entiendo a mí mismo, Señor, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y lo bueno que quiero hacer, tampoco lo hago. El único que nos va a poder, aún siendo cristianos, vencer todas estas cosas, esta naturaleza, es Dios. El que nos va a liberar es a través de Cristo. Así que tenemos que alimentarnos para que cuando llegue la batalla ganemos. Como esos perros que les decía, el que está mayor alimentado va a ser el que está mayor nutrido, va a poder vencer. Nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la fortaleza. Nosotros no vamos a poder hacerlo con nuestras fuerzas, pero con las fuerzas de Dios vamos a poder vencer todo en Cristo Jesús. Pues bueno, ese es el tema que tenía para ustedes el día de hoy, algo que Dios habló a mi corazón y si pues les sirvió, gracias a Dios, compartámoslos con los demás. Que Dios les bendiga. Si Dios no los permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.